¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra emisión del día de hoy. Ustedes saben que en este programa hablamos no solamente de crédito, sino también traemos muy buena información para todos y cada uno de ustedes. Hoy en el programa, aparte de la información que siempre les traemos con relación al mejoramiento o al tener un buen historial de crédito, hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para toda nuestra comunidad y es el tema de los seguros. Porque lo más seguro en los Estados Unidos es que debas tener un seguro. De vida puede ser, ¿verdad? El de casa, indudablemente. Tu carro, tu vehículo, todo tiene que estar asegurado. Así que hoy vamos a hablar de eso y muy seguro también de que este programa te va a gustar. Así que comienza a compartir si nos estás siguiendo en las redes sociales en este momento. Y también vamos a hablar un poquito de cómo mejorar nuestro historial de crédito. Hoy me acompaña Nubia Kasler de Credit Recovery Group. Nubia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Jorge. Gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente. Este es un programa patrocinado por Credit Recovery Group. Es Hablando de Crédito, donde le enseñamos a la comunidad hispana a aprender cómo sacarle provecho, ventaja al crédito, al sistema crediticio de los Estados Unidos. Porque nosotros venimos aquí a buscar oportunidades. Las oportunidades están aquí, pero tenemos que encontrarlas y tenemos que estar listos para esto. Entonces es muy importante que conozcan el crédito. Una de las partes más importantes que tenemos es que por el crédito te van a conocer no solamente los bancos, no solamente las tarjetas de crédito. También para buscar empleo se requiere de tener un buen crédito. Para comprar una casa se requiere de un buen crédito. Y en el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que las personas normalmente no piensan que es necesario, y es el crédito, además, en los seguros. Porque todas las personas que tienen seguros para sus carros o sus casas el precio va a depender también de ese premium que se llama, va a depender de ese número mágico que tienes en el reporte de crédito. Hoy tenemos un invitado muy especial, Marcelo Granillo, un gran amigo de hace muchísimo tiempo, y esta persona es encargada de ofrecerle a la comunidad hispana, es un broker de seguros que se dedica al mercado de negocios en seguros y además para las personas, o sea, los seguros individuales, o sea, cubre absolutamente todo. Es un broker que le va a ayudar a usted a encontrar la solución adecuada. Pero ese valor no va a depender no solamente de Marcelo, sino que también va a depender de tu historial de crédito en un momento determinado. Marcelo, muy buenos días. Buenos días. Tardes en cualquier parte del mundo donde nos encontremos en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y la verdad es que estamos ansiosos de conocer qué tantas cosas haces. No solamente sabemos que trabajas en Esquivel Insurance, pero también queremos saber un poquito más, como qué has hecho, para dónde vas y qué estás haciendo aquí, de dónde vienes. Son como 3-4 preguntas a la vez. ¿De dónde vienes, para dónde vas y qué estamos haciendo? Así que contéstanos en un poquito sencillo, de unos 2 minutos, para poder ir ya al grano, de granillo. Bien. Muchas gracias por la invitación. Hace más de 12 años ya entré a esta industria con una promesa de que iba a cambiar la vida, y realmente sí cambió mi vida. La industria de los seguros es una industria muy noble realmente, y puede ser una carrera para cualquier persona, y eso es algo que es muy bello, tener que entender que es como una oportunidad de trabajo, pero al igual una carrera para muchas personas, y es lo que yo hice de ella, una carrera. En este momento estamos en un proceso de expansión, y ahí es hacia dónde vamos. Estamos en un proceso de querer expandir a nivel, no solamente Houston, pero estamos en el proceso de abrir oficinas en otros lugares de Texas, en otros estados, y la idea es poder ofrecer opciones de
de trabajo, pero no solo eso, pero una carrera para muchas personas que no se encuentran a ellos mismos y no saben en dónde estar, ya que esa carrera para mí ha sido de mucho beneficio en la libertad de tiempo, de que puedes ganar la cantidad de dinero que tú quieras ganar realmente. Tú eres tu jefe y puedes hacer muchísimas cosas, especialmente cuando encuentras algo que te apasiona, y eso es algo que a mí me sucedió. Esta carrera, este trabajo me apasiona porque es algo que está vivo, todo el tiempo está cambiando y uno necesita saber qué es lo que sucede, qué es lo que nos afecta y ser proactivo en esto. Así que realmente han sido 12 años de mucho aprendizaje. Ahora ya puedo decir que puedo hablar casi de todo tipo de seguros, pero yo escojo a mi bebé, y mi bebé son los seguros comerciales. Amo los seguros de casa, todo lo que tiene que ver con seguros personales, pero creo que hay que entender que los empresarios ocupan mucha ayuda, y ahí es donde yo estoy, porque la mayoría de los empresarios no saben qué hacer en el tema de los seguros o no tienen el tiempo para aprender tampoco. Y ahí es donde nosotros entramos, y ahí es donde queremos ayudar, pero también educar. Interesante. Bueno. Sí. Ahora acabas de decir algo, dos tipos de seguros, sobre todo el que más te apasiona viene a ser el comercial, y decías de los seguros de casa, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuántos tipos de seguros podemos encontrar? Porque también hablamos de seguros de vida y seguros mortuorios. ¿Cuántos tipos de seguros encontramos? Imagínate que hay seguro para mascotas, hay seguros para, hasta para los celulares. Para los celulares, para cualquier tipo de cosa, pero lo que se llama property and casualty es todos los seguros que básicamente son personales, desde el seguro de casa, seguro de carro, seguro de negocio, hay seguros de salud, de vida. Realmente hay seguros para absolutamente casi todo lo que se te pueda ocurrir. Dependiendo de la industria en la que estés, va a haber específicos como para los médicos, que son por malpractice, por si hacen algún error, eso los cubre. Ahora tenemos muy popular el seguro de las mascotas, que les cubre X cantidad de dinero para las visitas médicas de los animalitos. O sea, hay de todo realmente, hay una infinidad de opciones de seguros. Y son costosos realmente. Entonces ahí es donde yo le digo a la gente, nosotros tenemos que aprender qué es lo que son los seguros, cómo funcionan, porque estar gastando tanto dinero no significa que tengas lo necesario o lo correcto. Pero hay muchísimos seguros. Tú decías los de muerte, los seguros de muerte. Realmente son los seguros de vida, pero son para los que ya mueren, para que la familia pueda recuperar un poco de capital o capitalizarse. Y eso es una forma que ahorita está muy de moda. Hay muchísimas compañías ofreciendo ese tipo de seguros y son buenos, pero teniendo que entender qué es lo que funciona para ti, porque no todo funciona para todos. Sí, gracias en este momento, Marcelo. Me gustaría saber un poco más, eso es lo que queremos hacer aquí, que nuestra comunidad entienda en detalle, en palabras sencillas, qué es lo que pasa y por qué estos seguros y cuál es el seguro que realmente te conviene y en qué momento lo tienes que conseguir. Me gustaría saber, Marcelo, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de que un individuo o una compañía, porque estamos hablando en este momento más del lado de los dueños de negocios y de los propios negocios, cuál es la importancia de tener un seguro? ¿Qué se requiere y se necesita un seguro? Hay dos cosas que tenemos que entender. Muchos seguros son requeridos. En otras palabras, no puedes operar sin tenerlos, pero también es porque necesitas proteger tu patrimonio. Tu patrimonio es todo lo que estás trabajando, lo que estás creando. Y realmente un error o un accidente puede terminar con todo lo que has hecho por muchos años. Ahí es donde vienen los seguros, el entender qué te cubre, qué es lo que no te cubre. Realmente tu pregunta es bastante interesante porque se puede prestar para muchos puntos, pero la verdad es que hay que entender qué tipo de seguro ocupas al final del día, porque son muy específicos. Sí, entonces a veces las personas dicen, es que en mi negocio yo requiero un seguro de liability, que se llama, que es creo que obligatorio. Entonces, o requiero algo para poder asegurar que profesionalmente yo puedo hacer todas mis cosas, pero a veces van y comparan entre una agencia, un broker, otro broker y encuentran que son malmente diferencias bien grandes en los premium, que se llaman, que el premium es el valor mensual que la persona tiene que pagar o el costo anual, y eso va a hacer que ese valor sea totalmente diferente. ¿Cómo hacen las personas para entender
ese valor, cuál es el valor ideal o qué es lo que los está cubriendo, porque no es solo tener un seguro en el papel, es tener un seguro para el momento que se requiera, cuando realmente hay algún problema y tienes que hacer un claim y que realmente el seguro te pueda estar cubriendo. Entonces me gustaría saber esas diferencias tan grandes en precios, a qué se deben y por qué la persona tiene que entender más acerca de los seguros, y si tú le explicas esa parte de tus clientes. Correcto. Hay algo que es muy importante, y es que no todos los agentes o las agencias tienen la capacidad de escribir todo. Muchas veces nosotros vamos a cualquier agencia y te dicen, sí, yo te ayudo, pero la manera como te ayudan puede ser muy diferente a cómo te ayuda otra agencia, porque todo depende de la experiencia y la creatividad de la gente. Y sí, dije creatividad, porque la realidad es que tienes que saber cómo escribir esa póliza para ese cliente específicamente para las necesidades en general de esa persona. Por ejemplo, un contratista se dedica a construir, a demoler, a reconstruir lo que tú quieras. Pero hay una diferencia muy grande si tú haces todo el trabajo o si contratas a alguien que lo haga por ti. La cobertura en pólizas ahí cambia 100% y el costo base de la póliza también es muy diferente. Entonces, tú tienes que realmente ser muy claro con el agente de seguros, qué es lo que haces, cómo funciona tu operación, cómo pagas a tus empleados, cómo te pagan, das garantías. Todo eso forma parte de lo que realmente va a cubrir tu póliza. Ahí empiezan las grandes diferencias de costos. Eso quiere decir entonces que el precio mensual de una póliza de un seguro va a depender también de cómo el cliente se busca qué tipo de soluciones, ¿verdad? Entonces, no todo es lo mismo. Ahora, sí, esa es la medida, ¿no? Pero hay una medida muy específica, y es cuánto proyectas a generar tú en los próximos 12 meses. Entonces, por ejemplo, si viene alguien y me dice, yo voy a generar $60,000, el costo va a ser muy diferente a alguien que está generando 100,000 o 200,000 o $1 millón. Entonces la gente dice, no, es que a mí me sale más barato. Ok, pero ¿por qué te sale más barato? ¿Cuánto estás diciendo que vas a ganar? Y ahí es donde empiezan las diferencias y donde dice el compadre, el amigo, es que ve acá, que ve allá. A mí me salió más barato esto es regalado. Exacto, pero ¿por qué? Hay que revisar porque lo barato sale caro muchas veces. Y pedir explicación, sobre todo a mí igual personalmente me ha pasado que mi casa, por ejemplo, tiene un valor en un seguro, pero cuando voy y hago una cotización con otro, me dice, es que está por fuera, es que no está cubriéndote el valor total de tu casa. En el momento de reemplazarla, vamos a tener que pagar mucho más de eso, así que tenemos que asegurarla por más dinero, aunque tu casa tenga un valor en el condado más bajito, tu casa cuando se vaya a reemplazar va a costar más. Así que es muy importante que le preguntes a ese asegurador exactamente qué está pasando y ese valor de dónde salió o por qué. Y entonces muchas veces vas a decidir pagar más de lo que alguien más te está ofreciendo, pero sabes que estás cubierto, que tienes un buen producto y además un buen asesor, que es lo que sucede muchísimo. Aparte de eso, es muy importante, nosotros cuando hacemos cotizaciones de seguros de casa vamos muchas veces medio ciegos, porque lo que logramos ver es lo que está en los sistemas en el internet, que dice, mira, la casa se ve así, la casa se ve allá. El detalle es que imagínate si Nubia llega a su casa nueva y le mete $40,000 y la remodela y le pone lo mejor que ella gusta. La casa ya no vale lo mismo porque quizás cuando la compró tenía unos materiales que son de inferior calidad y costo. Ahora ella tiene que dejarnos saber que ha hecho esos cambios para asegurar la propiedad de la manera correcta. Porque todos esos cambios, esos costos agregados, es parte de lo que refleja el costo de reemplazo de esa casa. Sí. Pero si no son honestos con nosotros, pueden meterse en muchos problemas. Entonces no digas que ya, sí, lo mismo que el techo, si el techo es viejo o el techo es nuevo, pues lógicamente un techo viejo se va a caer más rápido que si tienes un techo nuevo. Entonces probablemente el seguro te va a cobrar más por un techo viejo, aunque la casa valga menos, decorar una casa nueva, grande, que probablemente vale mucho más, pero que tiene menos riesgos para el asegurador. Entonces, eso es bien importante que las personas lo entiendan y quiero que en esto profundices bastante. Además de que no es solo eso, sino que hay protecciones sobre todo eso. Si tú eres un negociante, no solamente eres tú el que estás teniendo el riesgo, sino que si alguien va manejando
va conduciendo, el driver es un empleado y está la carro en el nombre de la compañía, no solamente ahora es el seguro de la compañía, sino que si no alcanza te van a ir a tomar las cosas personales también. No sé si estoy en esa parte un poquito equivocada o no. Es correcto. Saber. El detalle muchas veces es que muchos empresarios abren empresas bajo DBAs o bajo sus propios nombres, y el problema grande ahí es que la responsabilidad civil de todo eso cae bajo la persona en sí. Muchas veces tenemos empresas que tienen 2, 3 carros y los empleados lo manejan. Es importante que cada vez que uno pone un rótulo en una puerta de un carro, en un vidrio, tenemos que entender que ese carro ya no es de uso personal. Ese carro se ha convertido a uso de trabajo. Quizás no a uso comercial, pero sí de trabajo. Los seguros son muy específicos cuando escribes la póliza y ahí dice de qué es el uso de ese vehículo. Si de repente te agarran y te metes en un accidente, y en ese accidente tú traías no solamente el rótulo del negocio, traías material o traías a empleados de la empresa, el seguro lo más probable es que va a cuestionar ¿por qué todo eso? Y ahora llevas un riesgo de que quizás no te cubra porque no estabas asegurado de la manera correcta. Porque estabas con un seguro probablemente personal. Correcto. Compraste los carros a tu nombre y no le dijiste a la aseguradora que ibas a trabajar con esos carros. Correcto. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, y en los negocios igual, en todo lo demás. O sea, tiene uno que ser muy específico, y eso es donde yo digo, tenemos que hacernos amigos porque necesitamos ser transparentes. me he quedado pensando en varias circunstancias. Sí, te veo súper pensativo. Sí. Desde que lo conocí esta mañana me dijo, tengo preguntas, y yo, vamos. Okay. El asunto está en que, como decías, ¿no? El tema te apasiona mucho el tema de los seguros comerciales, y esto parece mentira, pero es un abanico muy grande de preguntas. Así que yo quiero invitar a nuestra gente que nos sigue en las redes sociales y que son empresarios, que tienen negocio, sea cual sea tu negocio, y si tienes alguna pregunta, escríbenos en este momento para poder saber cuál es tu inquietud, porque a lo mejor solamente nos estamos enfocando en un tipo de negocio, pero pues hay infinidad de negocios. Hay gente que, por ejemplo, empezó cortando yarda, ¿verdad? Y luego comenzó a crecer y puso ya su empresa. Ahora esas camionetas, esos camioncitos van con el rótulo, van con el magnético. Exacto, ¿verdad? Y también llevan su personal. De haber un accidente, ¿cómo sería en ese caso? ¿Tuvo que haberse registrado eso? Se me vienen varias preguntas, Marcelo, ayúdanos. Una por una. Yo soy muy en ese caso es bien complicado, porque realmente el empresario, si no tenía nada bajo lo que viene a ser una póliza comercial, en ese caso, hay una probabilidad muy grande que no le cubre el seguro. O sea, realmente. Entonces, tenemos que entender que tenemos que asesorarnos. En un accidente, por ejemplo, como tú dices, lo más probable es que no vaya a haber cobertura, porque no debería ese vehículo de haber estado siendo usado para esa situación realmente. Actividad. Exacto. Una pregunta que a veces hemos tenido es que, ¿qué pasa si alguien más está usando el vehículo que yo tengo asegurado, incluyendo los de la empresa? Si tengo 3 empleados, pero vino un contratista, le digo yo, hey, ayúdame a conducir este carro, vamos a Dallas o vamos, y tú tienes mejor experiencia, conduce tú, y no lo reporto al seguro, ¿qué pasa? Ok, aquí es una situación un poquito especial, porque depende de cada empresa de seguros, es diferente, pero cuando son de negocio, uno tiene que poner quiénes son los choferes de ley, eso es de por sí. Okay. Dependiendo cómo haya sido escrita la póliza, si la empresa autorizó a esa persona a manejar en esa ocasión y no es una persona de planta y sucede algo, lo para la policía o raya un carro, lo que sea, es muy probable que va a cubrir el seguro si la empresa autorizó a esa persona. Porque incluso en los seguros personales que son estándar, y ahí no me voy a meter en ese tema de que las diferencias, pero si uno dice, no, yo sí le presté mi carro a Jorge y Jorge tuvo un accidente, el seguro va a cubrir siempre y cuando yo diga si yo se lo presté. Si no fue autorizado, cae en Jorge. Está bien, pero si mi empleado va con mi subcontratista y se cansó conduciendo y le dice, ¿sabes qué? Échame maneja tú. ¿Ese empleado está obrando como empresa o está obrando sin el permiso de la compañía?
Depende de los protocolos de la empresa. De los pólizas de la compañía. Y ahí es donde todos los empresarios tienen que saber qué hacer en situaciones dadas. Tener escrito eso Por y escrito. tener todos sus manuales. Ahora, si tú nunca le dijiste al empleado no lo hagas, él pensó y tomó la mejor decisión. Está haciéndolo en la voz de la empresa. Exacto, En ese momento. exacto. Perfecto. Muchísimas gracias por esto. ¿Qué consejos le das a las personas cuando tú puedes, por ejemplo, están aplicando para un seguro y el seguro está muy costoso? ¿Es algo relacionado a veces con el crédito también? Nosotros aquí estamos hablando de crédito y me gustaría tocar este tema un poquito a veces candente, pero es importante que las personas sepan que los seguros también dependen del crédito para darles el valor de lo que ustedes pagan. Okay. Si no lo sabían, ya lo saben. Totalmente verdad. Hace unos años cambió todo con un buró que revisa básicamente las personas, el récord de cada persona y te da un score, por decir así, de qué tan buen ciudadano eres, si tienes buen récord acá, buen crédito, lo que sea. A nivel de líneas de seguros personales, es básicamente lo que dicta qué tan económico un seguro de casa va a ser o qué tan caro va a ser. En la parte de automóviles, el récord de conducir de la persona obviamente tiene mucho que ver, incluso cuando tenemos muchos roadside assistance claims, o sea que de repente llamas a una grúa porque se te rompió una llanta, lo que sea, hasta eso está siendo contado ahora y puede ser contado contra ti. Como un claim más. Como un claim más, exacto. Y eso me sucedió a mí, por eso lo digo, porque nunca se me hubiera ocurrido, pero sucede. Entonces, seguros de carro, siempre tenemos que ver el récord del chofer. Acordémonos que si agregas a una persona que tiene mal récord, va a impactar tu póliza. Y si ese accidente pasa en tu póliza con esa persona, va a seguir al dueño de la póliza. O sea que tenemos que tener cuidado también. Exacto. A quién agregamos a la póliza. Y además a quién contratamos, porque eso pasa muy seguido. A veces contratamos personas con mal récord o con DWA desde hace mucho tiempo. La gente a veces no olvida y sigue. Hay que darle la oportunidad a las personas, pero hay que saber que estamos corriendo un riesgo. Si se contrata a una persona que tiene antecedentes de estar conduciendo mal, que tiene muchos tickets, que ha tenido esos problemas, muy seguramente va a continuarlos, porque ese es su costumbre. Es un patrón. Son las cosas que ya lo tienes. Entonces, ya sabes, nosotros en nuestras compañías también hemos contratado empleados que cuando nos mandan el bill dicen, mira, se cambió el valor porque este empleado tiene un récord que no nos gusta y entonces hay que subirle. Y además, por ejemplo, primero hacíamos solamente el récord del estado y entonces no pasaba nada. Entonces, no, está limpio. Resulta si la persona ha vivido en otro estado, el seguro sí lo encuentra. Entonces, ahora lo que hacemos es que tenemos que buscar y sacar el récord de conducir de las personas de todo el país. Correcto. Porque definitivamente no sabemos qué es de la historia y a veces tú preguntas a las personas, ¿has tenido algún problema manejando? ¿Has tenido algún ticket de determinado monto? Y dicen, no tengo nada, estoy limpio. Pero cuando vamos y hacemos el estudio no aparece nada en el estado, pero en otros estados sí aparece. Correcto. Y normalmente lo que pasa es que el asegurador, o es lo que nos ha pasado a nosotros, nos da un valor pequeño o normal, como un estándar, pero a los 2 o 3 meses nos aparece un bill más grande porque simplemente esta persona ya le encontraron su récord. Correcto. Entonces toca hacer 2 cosas, o toca seguir pagando más o toca votar al empleado porque definitivamente nos está afectando financieramente. Así es. Entonces, ahora, con los seguros de casa, porque ahí es donde viene el crédito, muy duro. A mí me ha tocado tener clientes que tienen mucho dinero. O sea, gente que tiene casas de $1.5 million para arriba y le sale el crédito malo. Entonces nosotros vemos un score del 1 al 8, el 1 siendo el mejor, el 8 siendo el que básicamente no te quieren. ¿Okay? Lo curioso es que la gente que tiene mucho dinero típicamente sale con muy mal crédito. Y es porque no usan el crédito, todo lo pagan en efectivo. Entonces, también el ver eso no significa que una persona sea mala o mala paga. Muchas veces las personas no utilizan el crédito lo suficiente para tener un buen récord. Eso es lo que hemos visto. Insuficiencia de crédito se llama, no se llama mal crédito. Insuficiencia, ahí está. Entonces, de repente, salen los demás
que tienen un 7, un 6 o un 5. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Posiblemente son personas jóvenes que no tienen buen historial de pago porque han empezado a levantar su récord, etcétera, etcétera. Ahí es donde vemos cómo afecta. Pero para que tengan una idea, una persona que tiene crédito normal, vamos a decir, una casa normal le va a salir $3,500. Una persona que de repente tiene un buen crédito, de $3,500 le puede bajar a $1,900, a $2,000 o $2,500. El mismo crédito. La misma casa, diferente cliente. Como cuando tú vas a comprar un vehículo, lo mismo pasa. El mismo vehículo puede pagar, el que tiene buen crédito, que tiene 700, 800, puede pagar el 6% de intereses, pero esa misma va a salir el pago en $600, y esa misma carro con esas mismas condiciones, todo igualito, pero con un problema en el crédito les puede costar hasta $1,500. He visto clientes que están pagando. ¿Por qué botar el dinero? No botes la platica, porque la platica hay que guardarla, el dinero hay que guardarlo y hay que usarlo bien. Así que hay que mantener el crédito bien, revisarlo, saber qué tienes y aprender a usarlo para que finalmente no lo uses solamente en la compra de tu casa, sino también en de su vehículo, en la compra de los seguros, porque el dinero está ahí en tu banco, déjalo ahí tranquilo y usa esos beneficios que son más pequeñas, premiums que se llaman. Correcto. Y hay algo para darte algo para digerir un poco más ese tema. Cuando compras una casa, tú estás comprando el récord de la casa también. Aparte de tu crédito, estás comprando el récord de la casa, ¿ok? El peor caso que me ha sucedido, una persona viene de California, compra una casa acá, se enamora, pone una oferta, y ya que cerramos casi el proceso, sale que esa persona ahora era inelegible. Al final, corrieron el récord, no solamente salió que la casa que compró había tenido un reclamo de $25,000, pero la persona que compró la casa en California había tenido un reclamo de casi $30,000. La casa y la persona es un riesgo que nadie quería. Hay que averiguar hasta esos detalles. Se llama uninsured, ¿cómo se llama eso? Uninsurable. Sí. Nadie lo quiere y eso es duro. No asegurable. Sí, no asegurable. Marcelo, ya estamos en el punto de terminar, Jorge. Vamos a las últimas preguntas. Una consulta, Marcelo. ¿Qué tanto atrás las compañías de seguros, yo sé que no todas son iguales, pero en promedio, qué tanto atrás revisan el historial de crédito o el historial de una persona, de cualquier individuo? Ok. Típicamente quieren saber 3 o 5 años de reclamos. Eso es lo que van a ver. Pero ahora con el crédito, con LexisNexis, ellos tienen el historial de toda la vida de la persona. Entonces, todo eso ellos son los que van a ir armando y es lo que van a ir dando un score. Y no te sabría decir qué tanto, porque ellos tienen una política separada. Sí, y lo están usando, y lo mismo que estos seguros, no sé si también normalmente en los individuales y en las casas usan el FICO, que se llama, pero que es de Trasil, pero ahorita están también usando el Advantage, que es de todos, y ese cubre no solamente los pagos y la historia crediticia, sino que también cubre la moral, el carácter, otra cantidad de cosas, los buenos costumbres de pagar bien tu carro, o todo. Depende de lo que sea, porque si es para un seguro es posible que lo pagues muy bien, pero tu carro siempre te atrasas. Ellos saben, entonces ahora hay varios tipos de seguros y varios tipos de reportes de crédito, depende de lo que vas a comprar. Ellos, algunos son más especializados. Yo lo que hago en este momento es que simplemente les digo, ya nos tenemos que ir, pero preparen su crédito antes, no solo de ir al banco, sino antes de empezar a planear todas tus cosas que vas a comprar, antes de comprar tu nuevo carro, antes de comprar tu nueva casa. Necesitas revisar ese crédito para que planees igual la parte financiera y no dejes que unos puntos malos, unos puntos más arriba te quiten un montón de dinero que posiblemente lo puedes estar ahorrando para otro tipo de inversión. Así que yo les recomiendo que bajen su reporte de crédito, que lo monitoreen mensualmente. Si no lo pueden hacer mensual, cada 6 meses, hay a veces monitoreos de cada año, pero ideal que fuera mensual, porque se van a dar cuenta de cómo sube y baja su puntaje y dónde van a tener que hacer ustedes esos pequeños cambios, que simplemente es pagar un poquito más a esta tarjeta, bajar un poquito este balance, revisar si hay algo errado y
corregirlo en el momento necesario, y todo eso lo pueden hacer ustedes mismos si ustedes quieren, o compañías como nosotros, como Credit Recovery Group, les puede ayudar a evaluar ese crédito. Si ustedes necesitan bajar el reporte de crédito, igual aquí abajo está mi website, es Credit Recovery Group. Ustedes pueden bajar su reporte de crédito por $1, piden una evaluación totalmente gratis, hasta ahí todo lo pueden hacer ustedes solos, les mandamos la auditoría, la evaluación, y por $1 bajan su reporte de sus 3 buros de crédito, y luego pueden decidir si ustedes lo quieren hacer, si tienen el conocimiento y el tiempo para hacerlo, y si no, igual pues pueden contactar a compañías como Credit Recovery Group, como yo personalmente, especialista en crédito, que les puede ayudar a entender ese reporte de crédito y a decidir qué es lo que tenemos que mover, esas fichas pequeñitas que hay que mover para que finalmente su reporte sea bancable, para que su reporte sea asegurable, para que sea vehiculable. Todo, para que sea funcional. Todo para que funcione. Y podamos hablar en un idioma que todos entendemos. Eso es lo que quiere Credit Recovery Group, es lo que he soñado hace más de 20 años y es lo que estoy haciendo con toda mi pasión, y invito a las personas más altas en conocimiento para que les expliquemos qué hacer, y por eso Marcelo vino aquí conmigo, por eso Jorge sigue conmigo, porque es súper especial en todo lo que hacemos. Y Marcelo, queremos la información de Marcelo, si le podemos poner para que la gente le tome una fotografía. Ese contacto de Marcelo lo pueden ver ahí ahorita en pantalla, y luego vamos a mirar el de Credit Recovery. Marcelo es un apasionado de los seguros comerciales, pero no significa que solamente ve seguros comerciales, porque tu compañía, Marcelo, también ayuda con los seguros vehiculares. ¿Qué otros seguros? Todos los seguros personales, de carro, de casa, de salud, de vida, absolutamente todo. O sea que si el dueño del negocio tiene su negocio, también igual le vas a ayudar a mover toda esa parte personal que tiene. Especialmente porque casi nunca tienen tiempo de buscar ayuda, así que les ayudamos con todo eso. Ayudar. Exacto. Siempre les digo, nosotros no nos hicimos solos, siempre hay alguien, no estamos aquí, pero igual, gracias a Dios, estamos con mucha ayuda alrededor. Además, creo que Marcelo les puede hacer una evaluación gratis de su situación, siempre, de sus seguros, de qué están haciendo y ver qué van a cambiar. Ahí ya no sé si tomaron el teléfono de Marcelo. Sí, espero que sí. Un minuto, toman la foto y tomamos mi contacto también para que lo tengan ahí. Ahorita va a estar el teléfono a llamar. Igual de nosotros, 832-595-2526 es el teléfono, lo cantamos. Sí, por favor. Oiga, comuníquese con nosotros desde cualquier parte de los Estados Unidos. Nuestro número de teléfono es 832-595-2526. Así que ya saben, 832-595-2526. Llámenos, que estamos para poderlos ayudar. Pidan una evaluación gratis, aquí estamos para ayudarles. Y Marcelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y te esperamos porque hay mucho más de qué hablar. Cada que haya nuevas noticias y nuevos cambios, pues aquí podemos... ¿Cómo presentar un reclamo? Eso está pendiente, Marcelo. Para la próxima. No alcanzamos. No alcanzamos. Bueno, gracias. Pausa, ya venimos. ¿Sabías que casi el 80% de los reportes de crédito tienen algún tipo de error? ¿Están incompletos? ¿Están desactualizados? ¿O simplemente no se pueden verificar? Nuestra misión es hacer mejores compradores, educando a nuestros clientes en el mejoramiento del reporte de crédito a través de la interpretación práctica de los derechos del consumidor de una manera legal, rápida y efectiva. Nuestro equipo de consultores certificados le asistirán en la restauración de su buen crédito, la validación de deudas, recuperación del robo de identidad, construcción de crédito individual y de negocios, y servicios corporativos. Trabajamos con los agentes de bienes raíces y prestamistas para que puedan calificar los préstamos o líneas de crédito de sus clientes. No permitas que un error en tu reporte de crédito te impida obtener tus objetivos financieros. Contáctanos hoy para obtener una consulta gratuita. ¿Sabías que casi el 80% de los reportes de crédito tienen algún tipo de error?
están incompletos, están desactualizados o simplemente no se pueden verificar. Nuestra misión es hacer mejores compradores, educando a nuestros clientes en el mejoramiento del reporte de crédito a través de la interpretación práctica de los derechos del consumidor de una manera legal, rápida y efectiva. Nuestro equipo de consultores certificados le asistirán en la restauración de su buen crédito, la validación de deudas, recuperación del robo de identidad, construcción de crédito individual y de negocios y servicios corporativos. Trabajamos con los agentes de bienes raíces y prestamistas para que puedan calificar los préstamos o líneas de crédito de sus clientes. No permitas que un error en tu reporte de crédito te impida obtener tus objetivos financieros. Contáctanos hoy para obtener una consulta gratuita. ¿Sabías que casi el 80% de los reportes de crédito tienen algún tipo de error? ¿Están incompletos? ¿Están desactualizados? ¿O simplemente no se pueden verificar? Nuestra misión es hacer mejores compradores, educando a nuestros clientes en el mejoramiento del reporte de crédito a través de la interpretación práctica de los derechos del consumidor de una manera legal, rápida y efectiva. Nuestro equipo de consultores certificados le asistirán en la restauración de su buen crédito, la validación de deudas, recuperación del robo de identidad, construcción de crédito individual y de negocios y servicios corporativos. Trabajamos con los agentes de bienes raíces y prestamistas para que puedan calificar los préstamos o líneas de crédito de sus clientes. No permitas que un error en tu reporte de crédito te impida obtener tus objetivos financieros. Contáctanos hoy para obtener una consulta gratuita.